No es con fines recreativos, es con fines nada más de observación. Para todos aquellos que tenemos tutor, o sea, que no somos nuestro propio tutor, tenemos el acompañamiento de algún otro pariente que pueda ser papá, mamá, tío, primo, hermano, etcétera, que sea nuestro tutor, nuestro representante legal. Nosotros estamos informando, nosotros estamos obligados los profesores a colocar dentro de nuestras observaciones cuando ustedes que tienen tutor solicitan clases grabadas. ¿En qué momento solicitan las clases grabadas? Es opcional si ustedes nos deciden el por qué solicitan la clase o no. Más sin embargo, ¿esto por qué? Porque hay algunos tutores que nos tienen dicho, nos tienen mencionado a dirección y luego a dirección hacia nosotros los profesores, que no tienen permiso de solicitar la clase grabada. Y cuando esto suceda, nosotros enviar ese reporte o enviar el reporte al tutor cuando solicitan clase grabada. ¿Ok? Entonces, esto nada más lo menciono, esto es para todas mis clases, en todas las clases lo menciono, porque sí que tengo ahorita varios de nuevo ingreso que tienen tutor, y es aquí donde les menciono, es para que no se me vayan a molestar, algo por el estilo, son sus tutores los que solicitan esta información, y la misma dirección nos solicita esta información de los que tienen tutor, de si entran, no entran, cuándo entran, en qué momento entran, a qué hora entran, si no entraron, si participaron, no participaron, todo ese tipo de observaciones, pues nosotros las tenemos que realizar, inclusive con respecto hasta sus números telefónicos, los tenemos pues de cierta manera agendados, ¿no? Y no es bromita, de verdad es que sí está de esa manera, cada profesor tiene una lista de asistencia que hay que pues corroborar y con todas las observaciones. Por ejemplo, rapidísimamente les voy a mostrar un ejemplo en el caso de su materia. Aquí, se los voy a mostrar rápido. Aquí está. Nos agregaron número telefónico, el que debe coincidir con el que ustedes están en el grupo. Y tienen aquí nombre y aquí está la lista, fase de observaciones, las semanas de entrar o no entrar. Hasta ahorita no he colocado nada en esta lista. Tengo mi propia lista personal, ¿ok? Pero sí tenemos colocado de esa manera la forma, sobre todo para algunos que se llegan como que a molestar de que, ay, ¿por qué le están diciendo a mi papá o mi mamá? O sea, es porque ellos lo solicitan, ¿ok? Entonces, ese viene siendo la cuestión. Dicho esto, ya mencionado, vamos a hacer como que un punto y aparte y vamos a regresar a la unidad que nos corresponde, ¿correcto? Les mandé un mensaje en el grupo de WhatsApp que sí les pido por favor que apenas lo lean, apenas puedan, hagan esa reacción. Somos 14 alumnos en la materia de metodología de la lectura y pido de verdad su apoyo para reaccionar con una manita arriba, todos los que ya estamos dentro de la plataforma de Classroom y tienen acceso al material compartido, y reaccionar con una manita abajo los que me faltan o por algún motivo no pueden acceder a Classroom. Esto es para poder apoyarles y enviarles la liga para que puedan acceder a las sesiones en dado caso que ustedes soliciten la clase grabada. Ese es el único medio donde se puede compartir. A menos que por alguna razón tengan algún problema o situación, pues se les compartiría de forma personal. Pero por lo pronto siempre se comparte en la plataforma de una manera organizada para que ustedes tengan acceso a ella. Para los que solicitan clase grabada, les he dado el acceso a las clases, mas sin embargo no han reportado sus sesiones. También les pido por favor que reporten esas sesiones que ya vieron o en su caso que ya recibieron. No es obligatorio que vean la clase, si así no lo desean, pero al menos que reporten que ya recibieron correctamente la clase, por en algún momento la quieren ver o por alguna situación la deseen pues apreciar. ¿Ok? Entonces, sí les pido por favor que reporten que al menos lo recibieron y no solamente solicitar la clase, sino si la recibieron o en su caso la vieron. ¿Ok? Porque también es parte para que puedan acceder a las sesiones. Bueno, unidad 3, lectura de una obra expositiva. La verdad, chicos,
Les soy sincera, estamos un poquito mal todos en la comprensión lectora. Nos está fallando mucho la comprensión lectora en cuanto a algunos conceptos básicos y cuestiones que hay que tratar de la materia. Entonces, sí, aquí les voy a decir lo consiguiente, que hay que trabajar mucho en la manera práctica en cuanto a esta forma. De hecho, la unidad es la que nos expresa de esta manera. Lo siguiente, lo vamos a recalcar, lo vamos a poner en grande, lo vamos a marcar con amarillito también, porque ese viene siendo uno de los términos, ¿ok? Que nos llega a mencionar nuestro libro. Y es el hecho que aplicará correctamente las reglas cuyo empleo es necesario para alcanzar el máximo nivel de comprensión en la lectura de las obras expositivas. Interpretará adecuadamente el vocabulario y tecnicismos utilizados en diferentes obras expositivas y resumirá sus lecturas de obras expositivas utilizando el medio o los medios más adecuados para cada tipo de obra. Un resumen, una síntesis, un subrayado, un cuadro sinóptico, un mapa mental, un mapa conceptual, un esquema de resumen, etcétera. ¿Ok? Bueno, esta es la base primordial de esta unidad 3. Vamos a ver lo que es el módulo 5 y cómo empezar a leer un libro, análisis y síntesis de un capítulo del zoo humano. El zoo humano es una lectura que es un poco compleja al momento de leer porque tiene mucha estructura o tecnicismo científico. De hecho, se basa en una experimentación científica y psicológica, ¿ok? Al estudiar este módulo, el alumno deberá alcanzar los siguientes pasos. Ya específicamente, elaborará un glosario de términos desconocidos que aparezcan en el texto propuesto, o sea, en el subhumano, de Desmond Morris. Ese es el autor de esta obra. Dado un capítulo de una obra expositiva, el alumno indicará por escrito cuál es el tema del mismo. Elaborará un cuadro sinóptico de un texto expositivo, subrayará las ideas más importantes de un texto expositivo y redactará en una papeleta en donde concentre las ideas principales de un texto expositivo. Recuerden que hay dos tipos de papeletas, la papeleta textual y la papeleta personal. En este caso nos están pidiendo las ideas principales de un texto expositivo, por lo tanto sería una papeleta de tipo textual. O sea, transcribir la idea tal cual y están leyendo, tal cual están viendo a una papeleta, o en este caso a un apartado, con los datos que se requiere para crear una papeleta de cita textual. Ahora, obras expositivas, didácticas de divulgación y científicas. Ya la hemos entablado con anterioridad. Recuerden que las didácticas son aquellas obras en las que nos van a presentar ideas que por lo general están basadas en temas en los cuales nos van a explicar y van a tener una cierta regularización de ejercicios elaborados con la intención de que el lector no solamente pueda entenderlas, sino que también llega a la comprensión de a través de esos ejercicios de los temas. Como por ejemplo, el libro de texto de metodología a la lectura se considera una obra expositiva de tipo didáctica, porque nos está enseñando todos los conceptos de lo que es una obra expositiva, imaginativa, su clasificación, su organización, así como la elaboración de cada una de ellas, así como la interpretación de cada una de ellas. Y a su vez, al final de cada módulo nos presenta una serie de ejercicios que nosotros podemos realizar, elaborar para comprender mejor el tema. ¿Correcto? Ahora, tenemos las obras de divulgación. Habíamos mencionado que las obras de divulgación, por lo general, son obras que están basadas para todo tipo de personas. Podemos encontrar cualquier tipo de textos relacionados a la divulgación, puede ser desde una revista científica que está escrita en nuestro vocabulario, en un vocabulario más sencillo, no con tanto tecnicismo. Habíamos mencionado que también las de divulgación, ahora en la actualidad, las podemos encontrar en algún pues vamos a decir, texto compartido o una imagen compartida en redes sociales, algún descubrimiento o de algún acontecimiento. Uno de los más recientes que se ha suscitado en redes es la posibilidad de una vacuna para menores de edad
pues más bien en infantes, en que van desde los 0 meses a lo que viene siendo los 5 años, porque se ha dado que ha habido la vacuna, perdón, hablando de la vacuna del COVID, que va de los infantes de los 6 años en adelante, ¿no? Que se ha hecho esta vacuna, pero o sea, ha habido una investigación científica. Esa investigación científica solo está para lectura, no está corroborada. He de aclarar el punto. Solo es una investigación, solamente es una teoría, es una posibilidad, tal vez, que no ha sido aclarado, no ha sido dicho de que así va a haber. No, hay una posibilidad, no es que exista, sino que es una investigación que se está realizando. ¿Ok? Ahora, ¿qué se va a analizar dentro de esas obras? Sobre todo de las científicas. Las obras científicas, recuerden que son aquellas que tienen una estructura, una base o una redacción con un vocabulario mucho más técnico. Por ejemplo, nosotros podemos leer un libro que está basado en biología. Lo podemos leer, pero dentro de ese libro habrá palabras, tecnicismos o bases científicas en las que vamos a requerir de entender el contexto. O sea, entender las palabras que nos mencionan y buscar un vocabulario, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tienen tecnicismos y van a necesitar de una cierta especialización para poder leerse. Quitando el libro de biología, vamos a irnos con un libro, por ejemplo, de fisiología, anatomía, o qué tal física o mecánica cuántica. Vamos a requerir, obviamente, de un estudio previo para poder no solo leerlo, sino también comprenderlo. Claro que en cada una de las obras expositivas se va a analizar el vocabulario, el contexto, las ideas, el tema o la idea principal, que es la que aquí nos coloca. ¿Okay? Y obviamente, ¿cuáles son las formas de elaborar un resumen de contenido de un texto expositivo? A través de subrayar, de cuadros sinópticos, de papeletas de cita textual y personal, de cuadros por columnas, de localización de mapas o esquemas. Ese viene siendo las ideas principales. Ahora, nos mencionan en el párrafo 181 cómo empezar a leer un libro. Y aquí en pantalla estoy presentando una adaptación de esta obra del subhumano de Desmond Morris. No es la original, es o también conocida como el autor del mono desnudo, es Desmond Morris, para que se reconozca. Y esta adaptación, ¿ok? Es traducida por Adolfo Martín, que viene siendo un sumario, aproximadamente es una edición de 1970, en septiembre, está entre 1969 y 70, en Barcelona, en España. Esta es una adaptación de España de 1970, es una adaptación bastante antigua de un libro que pues tiene mucho contenido psicológico. Se trata prácticamente como que una experimentación de las tribus y supertribus. Es uno de los libros que nos pide nuestro libro de texto de metodología de la lectura que nosotros leamos un capítulo de ellos, ¿ok? Y dentro de esta parte del su humano, aquí está, nos dice cómo empezar a leer y dice, el secreto de leer bien estriba sobre todo en un esfuerzo de comprensión, en colaborar junto con el autor para que lo que dice nos resulte claro. Este módulo se refiere a la lectura de obras expositivas en general, aunque algunos de sus puntos pueden ser aplicados también a las obras imaginativas. ¿Okay? Tanto en obras imaginativas como expositivas, la principal herramienta para poder analizar este tipo de textos va a ser el vocabulario, crear un glosario. Me topo con una palabra que no conozco. Lo que voy a hacer es ubicar su significado para poder entender el contexto de lo que me están tratando de dar a entender.
En este caso, lo que me quiere comunicar el autor. ¿Ok? Ahora, todavía no vamos a leer de modo organizado el libro de Desmond Morris, pero ve leyéndolo para que apliques en él recomendaciones referentes al vocabulario. Este libro es el que se los voy a, bueno, este fragmento se los voy a publicar. Al momento de que suba la clase grabada, se los voy a agregar, ¿correcto? Asimismo, también se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, todavía nos dice aquí, nos indica que todavía no se lee de un modo organizado. Es necesario que veamos de qué trata para que podamos entender luego el vocabulario. Cuando tú abres una obra expositiva, desde sus primeras páginas te das cuenta de que hay ciertos conocimientos que están ahí expuestos a tu alcance para que los hagas tuyos. El autor del libro ha objetivado sus conocimientos. A veces los conocimientos expuestos no son claros, por más que leemos y volvemos a leer. Es como si hubiera una barrera entre el autor y nosotros. Una especie de vidrio opaco que no nos deja captar con claridad y sobre todo la objetivación nos agota con el esfuerzo. La objetivación requiere también un esfuerzo de nuestra parte, un saber, un pensar en el que lo que estamos leyendo los lectores objetivamos y lo que dice el autor. Y dice lo siguiente: cuando tú, como estudiante de preparatoria, no entiendas un libro, aunque estés conscientemente objetivando, pensando en lo que dice, es probable que sea una obra tan profundamente científica que no se halla a tu nivel. El autor de una obra así puede ser un científico que escribe para científicos y no para estudiantes o público en general. Y la objetivación de los conocimientos que hace ese autor es tan profunda que no permite participar en ella. Esto no significa que debas desechar ese libro, sino reservarlo para cuando hayas avanzado en tus estudios. Un ejemplo de esos libros que nos llegan a mencionar son materias como bioética, como biología, como textos científicos, que son materias que suelen ser sencillas al momento de entender el contexto de las palabras y del significado de los personajes. Más bien al revés. ¿Ok? Entonces, este tipo de libros se leen con la intención de entenderlos, ¿correcto? Aunque suelen ser sencillos, repito, se tienen que llevar una profunda significación, que es lo que nos está diciendo las posibles causas de la incomprensión. Ahora, yendo al primer paso, que cuando abrimos un libro están expuestas las ideas. Aquí están expuestas las ideas de lo que nos habla el subhumano, que en efecto nos hablan desde lo que es la tribu y supertribu, hasta lo que son los grupos, asimismo como lo que es el sexo y supersexo, el sexo procreador, los diferentes tipos de sexo para este personaje. No específicamente entablado en lo que es la parte anatómica, sino que está entablado en la ideología, en lo social, en el comportamiento, que es la que nos menciona el ser humano. Bueno, ya tenemos esas ideas y que todo lo vamos a tratar de entender en la introducción. Aquí está un agradecimiento y en la introducción, cuando nosotros vamos leyendo de lo que trata el libro, vamos a poder entender un poco mejor lo que quiere transmitir el autor o la investigación que quiere transmitir el autor. Ahora, si a pesar de que leemos esa introducción, se nos va a parecer un texto bastante complejo, entonces vamos a dejarlo como que por fuera, ¿ok? Vamos a dejarlo apartado. Puede pasar también que te parece que no entiendas a pesar de que la obra está pensada para tu nivel de conocimientos, en este caso la adaptación. Primero, trata de concentrarte en las ideas que expone el autor. Si crees que te faltan bases, busca algún libro más elemental, tal vez entre tus mismos libros de texto de cursos anteriores, y prepárate así para emprender otra vez la lectura con entusiasmo. ¿Hay libros que se basan de otros libros? Sí, como por ejemplo textos literarios y metodología de la lectura, o como por ejemplo textos filosóficos o textos políticos.
En el caso de textos literarios, cuando no entiendas un texto o lo que viene siendo una comprensión, en el caso, vamos a decir, de un análisis, mayormente los libros de textos literarios 1, 2 y 3, al final de sus ejercicios nos colocan una observación y esa observación es que si no recuerdas, por ejemplo, qué es un personaje o qué es el análisis de un texto literario, tú te dirijas a tu libro de metodología de la lectura. En este párrafo 185 de la página 90 de metodología de lectura nos hace énfasis de ese punto, de esas ideas. Cuando tú no sientas que estás entendiendo a pesar de que está en tu nivel, quiere decir que te tienes que basar de otro libro para poder entenderlo. Y en efecto, a veces así sucede. Que no recordamos, por ejemplo, qué es un verso, qué es una prosa, y nos tenemos que dirigir a este libro de metodología de la lectura para poder entender qué es un verso y una prosa con todos los significados y con todos los ejemplos que nos contiene el libro. Es un ejemplo de lo que nos menciona el párrafo. El primer paso que debemos dar al iniciar una lectura requiere que sepamos qué clase de obra expositiva tenemos en las manos. Nuestro esfuerzo para leerla será enfocando diferentes modos si leemos una obra didáctica de divulgación o científica. En el caso de la Desmond Morris, nos está diciendo que muy probablemente sea una obra de carácter de divulgación, porque puede ser un trabajo de investigación. Ahora, las obras didácticas están casi siempre escritas por maestros, profesores, que además de conocer las materias en su aspecto científico, se especializan en poner al alcance a los alumnos los conocimientos que grandes científicos logran mediante la investigación. El esfuerzo para estudiar este tipo de obras consiste sobre todo en concentrarte para comprender lo que se explica. Para leer un libro de texto, puedes aplicar todos los recursos que iremos usando en esta unidad. ¿Cuáles son? La diferencia entre leer una obra científica y una divulgación radica, como ya hemos dicho, en la profundidad que exponen los conocimientos. Y es aquí donde vamos a marcar el párrafo 191, que dice lo siguiente. En la profundidad con que se exponen los conocimientos, algunos científicos, además de escribir obras expositivas para otros científicos, tienen interés en sus descubrimientos, sean conocidos por muchas personas y escriben obras de divulgación. En este caso, el subhumano, que es la obra que estamos leyendo. O sea, esa que ustedes tienen aquí, que es la que van a leer, de lo que trata el subhumano, que ya habíamos mencionado que es una obra de divulgación porque es de carácter científico. En este caso, que es una obra de carácter de investigación, que es la que nos están mencionando. Temática del subhumano. Revisa la lectura de exploración que hiciste en el subhumano. Esto te recordará que el autor es un biólogo especializado en zoología, o sea que estudia preferentemente la vida de los animales. En este libro trata de demostrar que el ser humano es biológicamente un animal más, al que llama el mono desnudo, y que muchos de los traumas que sufre el hombre contemporáneo se deben a que el medio en el que vive no es el natural para la especie. ¿Se acuerdan que hablamos del comportamiento? Que hablamos de diferentes formas y lo demuestra aquí en lo que son las tribus, supertribus y todo lo que avanza en su comportamiento. De eso se trata, ¿ok? Vamos a decir que es la temática del subhumano. Aquí ya lo tenemos como que una especie de resumen, una especie de contexto. Morris estudia al ser humano con un enfoque de zoólogo, pero en su estudio se sirve también de otras ciencias para ver su organización en tribus y supertribus, la forma en cómo se distribuye el trabajo y se regulan las relaciones entre los miembros de diferentes grupos con ayuda de la sociología. Para explicar cómo llegó el hombre a la forma de civilización de nuestros días, tienen que estudiar la evolución de los grupos humanos, de sus orígenes, y para esto recurre a la paleontología, a la arqueología, a la etnología y la historia. Recurre también a la psicología, que estudia el comportamiento tanto de los humanos como de los animales y otras ciencias más. Esto se los estoy haciendo como énfasis de lo que anteriormente les explicamos en un principio. Espero que todavía esté fresco ese conocimiento o lo que les acabo de mencionar.
¿ok? Entonces, este viene siendo el estudio del ser humano, que es el comportamiento, y obviamente su investigación se basa en que el ser humano también puede ser considerado como parte de una tribu animal. Hay una distinción de las ciencias. Aquí viene lo siguiente. Como podrás observar, todas las ciencias se ayudan mutuamente. Se penetran en unos conocimientos con otros que decimos, sin embargo, esta obra pertenece al campo de la zoología. ¿Ok? Vamos a leer esta parte de la introducción de este libro que dice lo siguiente. Cuando las presiones de la vida moderna se vuelven opresivas, el fatigado habitante de la ciudad suele hablar de un rebosante mundo que de una jungla de asfalto. En esta es una forma colorista de describir el modo de vida de una comunidad urbana densamente poblada, pero es también sumamente inexacta, como puede confirmar cualquiera que haya estudiado la jungla verdadera. Y así va parte de esta introducción en la que va diciendo que el animal encerrado en la jaula de un parque zoológico manifiesta todas las anormalidades que tan familiares no son por nuestros compañeros humanos. Una comparativa que podemos hacer es cómo nosotros nos comportamos cuando ocurrió lo de la pandemia. Es un ejemplo para que se entienda lo que es el ser humano. ¿Cómo nos comportamos cuando nos quedamos encerrados? A algunos les causó una claustrofobia, a algunos les causó una ansiedad, una depresión. Lamentablemente terminaron en situaciones fatídicas, trágicas, lo que fue el confinamiento, y demostró que obviamente el hombre en ciertas ocasiones no está acostumbrado a ese encierro, pero hace una analogía que qué sucede si el hombre se quedara encerrado. Bueno, aquí tenemos una respuesta de lo sucedido hace unos años y de lo que trata también de hablar el ser humano. ¿Qué dice? Para este autor, el ser humano se halla cautivo dentro de una jaula, que es la ciudad. Por eso llama a su libro El Zoo, el zoológico humano. O sea, todo lo que está alrededor de esto. Porque estamos encerrados en la ciudad. Somos dependientes a lo que ocurre en ella. Ahora somos dependientes de una tecnología. Somos dependientes de lo artificial. Somos dependientes de algo. ¿Qué es lo que nos impide, a veces en ocasiones, comportarnos o hacer las cosas correctamente? Que es lo que dice Desmond Morris. No siempre es fácil saber que otras ciencias sirvieron al autor como auxiliarse en su investigación. Lo importante es que es capaz de distinguir a qué rama del conocimiento se refiere la obra que leas. Esa es una actividad de refuerzo en esta unidad. ¿Quiénes pueden objetivar? ¿Qué relación hay entre tú y el autor cuando lees una obra en cuanto a la objetivación? Nos mencionan mucho la objetivación porque está relacionada al analizar, al reflexionar cada punto en que el autor quiere transmitir. Elementos para comprender el vocabulario de una obra. Aquí viene lo importante. El vocabulario y los tecnicismos. ¿Ok? Bueno, estos términos o tecnicismos es la parte en la que nosotros nos vamos a llegar a lo mejor a topar con pared. ¿Por qué? Porque esos tecnicismos pueden ser, ya sea que se nos familiarice la palabra, o en su caso, tengamos la posibilidad de saber qué significa, pero en realidad no sabemos qué significa, ¿correcto? Y hay que buscar ese contexto. El contexto, al leer cualquier tipo de obra, debes tomar en cuenta lo que se llama el contexto, o sea, la oración completa compuesta de